directa... Now being recorded. ¿No? ¿Por qué hablo? Nunca hablaba antes. Bueno. Bien. Y la directa, uno mide directamente una magnitud proporcional a la que quiere, por ejemplo, no proporcional, igual, ¿no? Hoy vamos a medir directamente un volumen, por ejemplo. Bien. Leamos un poco lo que dice la guía, así la usamos justamente como eso, como una guía. Esperen que no la encuentro. Acá está. Bien. Entonces nos dice, el objetivo de esta práctica es realizar una primera aproximación al proceso de medición de una magnitud física. La magnitud física a medir, en este caso, va a ser el volumen de un cuerpo sólido con forma geométrica simple, como por ejemplo una lata de conservas o de atún. Como van a ser grupos numerosos, lo que vamos a hacer es, vamos a medir una de conservas grandes, así, por ejemplo, de arvejas, ¿sí? Y unas de atún, ¿sí? Porque van a ser varios en el grupo, entonces para que tengan más para hacer. En principio pueden medir cualquier cosa que sea cilíndrica, que sea medianamente maciza, no le entre agua, porque bueno, ahora vamos a ver cómo lo vamos a medir, o sea, que este recipiente esté sellado, ¿sí? Y que tenga un poco de peso, porque vamos a necesitar que se hunda en el agua, básicamente, ¿sí? Bien. Vamos a necesitar esto, que es lo que vamos a medir, el cuerpo. En principio también lo podían hacer con cualquier cuerpo geométrico, pero las cuentas en la guía están hechas para los cilindros, así que en principio vamos a hacer para 2 cilindros, 2 cuerpos cilíndricos. Bien. Se procederá a medir utilizando 2 métodos experimentales de naturaleza distinta, una medición directa, que vamos a hacer uso del principio de Arquímedes, y una medición indirecta, midiendo las dimensiones del cuerpo y calculando el volumen a partir de ellas. Bueno, acá nos dice, una medición es un proceso con la finalidad de conocer, de manera experimental, una magnitud física. En toda medición se utilizan elementos externos al sistema de estudio para poder llegar a la magnitud deseada, lo cual implica que toda medición tendrá un error, es decir, conoceremos dicha magnitud con una cierta precisión que variará de acuerdo al método y al instrumento utilizado. ¿Sí? Ahora, yo quiero medir esto, pero tengo una jarra medidora, tengo agua, tengo un montón de cosas extras que voy a necesitar para llegar a la medición. Bien. Los errores sistemáticos, hay 2 tipos de errores en el proceso de medición, los errores sistemáticos y los errores aleatorios. Los errores sistemáticos son aquellos que se producen de igual modo en todas las mediciones que se realizan de la magnitud. Puede estar originado por un defecto del instrumento, una particularidad del operador o del proceso de medición, etc. Por ejemplo, no sé, la regla que estoy usando tiene los numeritos re mal marcados, es una regla vieja, entonces, bueno, todo lo voy a medir medio así nomás. La jarra medidora no alcanza, no sé, está defectuosa, era de plástico y se fue deformando con el tiempo, entonces va a quedar medio, o son todas cosas que van sumando al error, ¿sí? O mismo ese día, no sé, estoy un poco distraída el día de hacer las mediciones y leo mal lo que marca. Hay muchos tipos de errores, ¿sí? El segundo sería más un error aleatorio, ¿sí? Lo último que dije sería más como un error aleatorio. Los errores aleatorios son aquellos justamente que son accidentales, inevitables, que se producen por eventos únicos, imposibles de controlar durante el proceso de medición. Qué sé yo, estoy, por ejemplo, midiendo y justo me llaman por teléfono, agarré el teléfono, cosas que no se deben hacer en un laboratorio, pero bueno, pasan. Me distraje y bueno, ya está, la medición es lo que fue, ¿sí? Las que no se pueden repetir. Bien. Entonces, el error absoluto delta B en principio debería incluir ambos tipos de errores. Una vez que conocemos el B0, que lo vamos a llamar el valor centrado, y su error absoluto delta B, el resultado se expresará como B igual a B0 más menos delta B, con la unidad de la magnitud afuera del paréntesis. Por ejemplo, si tenemos el valor de un volumen igual a 3,24 centímetros cúbicos y un delta B igual a 0,5 centímetros cúbicos, esto se expresa, bueno, como dice ahí, 3,2 más menos 0,5 centímetros cúbicos.
Algo que tal vez no está tan claro ahí, corríjanme Ariel y Ernesto si lo vamos a tomar de manera diferente, pero en general uno toma una cifra significativa en el error y a partir de esa cifra significativa en el error expresa el resultado. En este caso, bueno, como justo el error tenía una cifra significativa, en el ejemplo no se notaba, pero en principio solemos hacer eso. Pero, entonces, por ejemplo, yo calculo el B0 y el delta B, que eso vamos a ver ahora cómo lo hacemos. Calculo el B0 y me da, no sé, 300 mililitros. Y calculo el delta B y me da 32 mililitros. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es el delta B, lo vamos a dejar con una cifra significativa. A ver, pongamos algo más chiquito. Pongamos 3,2. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, al delta B lo vamos a expresar con una cifra significativa, o sea, me va a quedar 3 mililitros. Esto tiene 2, me va a quedar que el delta B son 3 mililitros. Y este delta B, que es como tener, o sea, no tener decimales básicamente, me va a decir cuántos decimales le puedo poner a esto. A ver, pensémoslo más en física, no tanto, no se ve, ¿no? Yo acá lo que estoy diciendo con este delta B es que yo puedo conocer este valor más 3 o con una precisión de 3 mililitros. Entonces, ¿tiene sentido que yo escriba 300,323 mililitros? Si yo te estoy diciendo que el delta B, el error de esta medición es 3 mililitros. No tiene sentido. Esto es lo mínimo que yo puedo resolver, si se quiere. Entonces, todo esto, bueno, sí, me salió de hacer la cuentita con la calculadora, pero en realidad no es real, no conozco el valor B con tanta precisión. ¿Está bien? Entonces, en general, nos vamos a quedar con una cifra significativa en el error. Si tiene más, lo cortamos. Y escribimos el B0 de manera que tenga sentido con esto. ¿Cómo sería? Y bueno, mi B, en este caso, sería 300 más menos 3 mililitros. No puedo ponerle una coma ahí porque estoy diciendo que lo máximo que puedo decir es más menos 3 mililitros. No puedo decir esto con más decimales, no tiene sentido. ¿Está bien? Bien. Y si, repito, y si mi delta B tiene más decimales, me quedo, más cifras significativas, me quedo con una cifra significativa. ¿Sí? Bien. Eso lo vimos medio al principio de una de las primeras clases. Repásenlo cualquier cosa, pero es eso. Bien, bueno, en este caso hay que notar que el valor B0 se colocó 3,2 en lugar del número completo. Esto se debe a que el error calculado delta B tiene solo una cifra significativa. Por lo tanto, el segundo decimal no tiene sentido expresarlo, ya que estaríamos dando el resultado con una precisión más pequeña que el error obtenido. En otras palabras, estamos dando más precisión que la que somos capaces de conocer. Esto suele ocurrir como consecuencia de las mediciones indirectas, es decir, cuando utilizamos alguna fórmula para calcular el valor final. La calculadora nos da aproximadamente 9 decimales y no hay que colocarlos todos. Solo hay que colocar tantos decimales como cifras significativas tenga nuestro error. Bien. Y algo importante, que está bueno también para comparar, bueno, para entender qué significa esto, ¿no? Lo que esto me está diciendo es que el volumen va a estar en algún valor entre 397 y 303 mililitros, ¿sí? Este es el valor centrado, 300, y me puedo correr 3 para allá y 3 para allá. Entre todos estos valores puede caer mi valor real de volumen, ¿sí? Eso significa. Entonces, por ejemplo, después, ustedes van a medir el volumen, vamos a ver cómo, pero lo van a medir de dos formas diferentes y quieren ver si los valores coinciden, entre comillas, ¿no? Quiero ver si me dieron más o menos parecidos, no vale decir, estamos en física, no vale decir, y bueno, este me dio 327 el valor centrado y el otro me dio 300. Y son re parecidos, listo, no alcanza con eso, tenemos que usar algún criterio. Entonces, algo de lo que podemos hacer es decir, bueno, me dibujo para este método el valor centrado
y me dibujo el intervalo. O sea que los valores van a caer ahí. Y para el otro método hago lo mismo, me queda el valor centrado acá y el error y o sea, el intervalo así. Entonces puedo decir, bueno, como estos valores se superponen acá, entonces puedo decir que los resultados son similares. Pero no puedo decirlo porque a mí me parece, porque es muy relativo. Lo que para mí es parecido, para el otro no. Y estamos en ciencia, entonces tenemos que tratar de evitar esas cosas relativas. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. ¿Por qué es 3,97 si el error es aproximado es más o menos 3? ¿No sería 2,97? 2,97, perdón. Sí, Bien. sí, sí. 2,97. Gracias. ¿Sí? Es 300 menos 3 y 300 más 3. Gracias. Esto no quedó pintado tampoco. La idea es que lo que queda, si se superponen estos dos intervalos, significa que podemos decir que los resultados son similares, que lo que me dio un método es similar al otro. ¿Está bien? Bien. Bien. La forma de obtener el valor centrado con su error variará de acuerdo al tipo de medición que se efectúe. Hay dos tipos de mediciones, las directas y las indirectas. En una medición directa, la medida se obtiene con un instrumento que compara la variable a medir con un patrón. En este caso, la medida directa consistirá en medir la diferencia de volumen en un recipiente lleno de agua con y sin el cuerpo sumergido en él. Bueno, en este caso ahora lo vamos a ver más en detalle, así que no quiero entrar en eso. Vayamos a lo que dice en una medición indirecta para entender qué es. En una medición indirecta se miden magnitudes distintas a la buscada y a partir de ellas se calcula, usando una fórmula o un modelo, la magnitud que se quiere conocer. En este caso la vamos a llamar B0. Este tipo de medición se utiliza cuando no se puede medir la magnitud buscada de manera directa o porque medir las magnitudes indirectas presenta alguna ventaja importante. Está bien, por ejemplo, es más fácil, es más accesible, se mide con un equipo que es más barato, depende, ¿no? Hay mil cosas. En este caso, si queremos hallar el volumen de una lata cilíndrica, bueno, ahora vamos a proceder a leer eso. Bien. Entonces, yo lo que diría es que arranquemos con la medición indirecta, así que sí, vamos a seguir leyendo esto. Y dice, bueno, en este caso, si queremos hallar el volumen de una lata cilíndrica, las magnitudes indirectas a medir serán el diámetro, que lo vamos a llamar D0 de ahora en adelante, y la altura, que la vamos a llamar H0. A partir de ellas, utilizando la fórmula del volumen de un cilindro, hallaremos el volumen según indica la siguiente fórmula. ¿Sí? Es la fórmula de un cilindro. Luego de conocer el B0, es necesario conocer el error delta B. A ver, ¿qué es lo importante de esto? Hacer hincapié en que estamos midiendo cosas en un laboratorio. ¿Está bien? Vamos a tener error. Lo que pasa es que en una magnitud indirecta, yo conozco el error de lo que mido. Yo conozco el error, si voy a medir, por ejemplo, un diámetro con una regla, el error de ese diámetro va a ser el error de mi regla. Está bien que en este caso es 1 milímetro, ¿no? El error de una regla, que es la mínima división que tiene la regla, es 1 milímetro. ¿Está bien? Ahora la pregunta es, bueno, pero está bien, las cosas que yo mido tienen error. ¿Cómo traslado ese error al error del volumen? Que es lo que quiero conocer yo. No me interesa, en principio, el error de mi regla, me interesa el error en el volumen. Entonces, bien, es lo que sigue a continuación. En este caso solo conocemos el error de los instrumentos que utilizamos para medir las magnitudes de 0 y H0, a los cuales llamaremos delta D y delta H. En todo lo que sea este laboratorio, siempre que veamos una delta, en la parte del laboratorio, vamos a considerar que es el error de D. Si vemos delta D, es el error de él en el diámetro, y si vemos delta H, va a ser el error de la altura. Por ejemplo, si medimos de 0, bueno, justo el ejemplo que di recién, si medimos de 0 con una regla cuya mínima división es 1 milímetro, entonces el delta D va a ser 1 milímetro, que es lo mismo que 0,1 centímetros. Y lo mismo pasará si medimos H0 con la misma regla. Ahora, si utilizamos un calibre cuya precisión es 0,1 milímetro, entonces el error va a ser mucho más chico. Voy a conocer mis magnitudes con muchísima más precisión. ¿Está bien? Les recomiendo, si alguno tiene un calibre en su casa, en vez de hacer las mediciones como voy a hacer yo con la regla, que porque no tengo calibre, les va a dar mucho más preciso.
¿Está bien? O pueden hacerlo, como lo van a hacer en equipo, algunos van a tener calibre y otros no. Bueno, algunos los podrán medir con calibre y otros lo medirán con regla. No hay drama, lo que sí les va a cambiar es el error, obviamente. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿Se viene entendiendo más o menos? Se les está preguntando, ¿eh? Si emiten una respuesta. Y bueno, igual a ver el chat. Por ahora, bien, se entiende. Bien. Bueno. Entonces, la pregunta es cómo conocemos el error relativo en el volumen delta B, perdón, esto acá ahí debería decir el error absoluto en el volumen delta B, a partir del error en las magnitudes medidas de 0 y H0. Entonces, en principio veremos dos formas de calcularlo. Vamos a hacer, a ver, ¿se entiende lo que tenemos hasta ahora? Tenemos el D0 y el H0 que lo voy a medir ahora, vamos a hacer eso. La pregunta es, bueno, hagámoslo y ahora seguimos. ¿Puedo borrar esto? No tengo más pizarrón, así que no me queda otra opción que borrar. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a agarrar mi data, le voy a medir el diámetro. Y acá es donde empiezan las cosas experimentales, porque a ver, uno le va a medir el volumen a esto, que en principio tiene forma más o menos cilíndrica, pero tiene muchísimas irregularidades, y eso es lo que ustedes tienen que discutir también en el laboratorio. Es un modelo, ustedes están usando la fórmula de un cilindro para calcularle el volumen a esto, que no es un cilindro perfecto. Por ejemplo, no sé, tiene este reborde acá, que sobresale, entonces la pregunta ahora que entra es decir, bueno, pero ¿dónde mide el diámetro? ¿Lo mido haciendo de cuenta que este reborde no está? ¿Cómo hago? ¿Se entiende? No les va a dar lo mismo a todos por más que tengan la misma lata. ¿Está bien? Entonces, bueno, lo que uno puede hacer es hacer varias mediciones. Por ejemplo, no sé, la primera medición, mido el diámetro desde adentro, apoyando la regla en el dentro. También el diámetro no es fácil de medir, ¿no? Y menos si no tenés un calibre, que te marque bien cuál es el centro. Todas estas cosas las voy diciendo, parecen tontas, pero son ese tipo de cosas que tienen que discutir, ¿no? Porque les va a cambiar la medición, no les va a dar lo mismo a todos. Por ejemplo, a mí me da 7,4 de diámetro. Si mido adentro, capaz que si medía afuera me daba, no sé, 7,6. ¿Sí? Yo lo voy a hacer con una sola medición para ver cómo se hacen las cuentas más que nada. Y cuando mido la altura me pasa lo mismo. Digo, bueno, pero pará, porque esto me suma volumen, pero si yo calculo con esta altura total, va a ser como que este cilindro esté lleno hasta acá, y en realidad no es así. Entonces también puedo hacer lo mismo. Digo, bueno, voy a tomar primero como el cilindro, la altura, digamos, más chica. Otro compañero puede decir, bueno, voy a medir desde el medio de este rebordecito hasta el medio del de abajo. Hay muchos criterios y les va a cambiar el valor. ¿Está bien? Y esto me da más o menos... Esta regla está rota. Esto me da 9,4 más o menos. ¿Sí? Obviamente midan más de una vez. Voy a usar el centímetro, porque este es más fácil. Está bien, 9, bueno, acá me da 10. Vamos a ponerle 10 porque me parece que está muy cerca del 7,4. Obviamente esto, mídanlo bien con detalle, ¿no? Yo quiero un valor aproximado. Y este me da más o menos 8. ¿Ven cómo cambia de acuerdo a lo que usan? Y de acuerdo al criterio. Bien, acá es solo para hacer la cuenta. Entonces, para el método indirecto, las mediciones que hay que hacer son muy sencillas. Es diámetro y altura. Ahora el tema son las cuentas, ¿no? Entonces, tanto el D0 como el H0 lo medí con la regla. Entonces, el delta D, que es el error en el diámetro D, va a ser el error de mi regla, que es 1 milímetro,
0,1 centímetros. ¿Por qué lo pongo en centímetros? Y acá tengan muchísimo cuidado porque después le dan valores súper raros porque, no sé, por ejemplo, esto lo expresan en centímetros y esto lo dejan en milímetros. Tiene que estar todo en la misma unidad, ¿ok? Y el H0 lo medí con la regla, entonces también el error en la altura, va a ser también 1 milímetro, 0,1 centímetro. Lo que va a cambiar, por ejemplo, si miden esto con calibre, es que, bueno, esto va a tener más decimales, los dos van a tener más decimales y el error va a ser, más chico. Dependiendo del calibre que tengan, en realidad puede cambiar el error. ¿Está bien? Bien. Y ahora la pregunta del millón es decir, bueno, pero yo lo que tengo en mente es que quiero calcular mi volumen B, lo quiero expresar como el valor centrado más menos su delta B. ¿Sí? Entonces, hay dos formas, vamos a ver dos formas para calcular el B0 y el delta B. La que más se usa en general, la que más usamos es la de propagación. El tema es que la formulita todavía mucho no la podemos deducir porque implica derivadas parciales y qué sé yo. Entonces se las di, digamos, por ahora tómenla como que es una fórmula y ya, pero tiene su sentido. O el que tiene un poco más de sentido es el de máximos y mínimos. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, hagamos con la fórmula de máximos y mínimos. Me molesta mucho que me tapa esto y tengo el pizarrón muy bajo, pero bueno. Con el método de máximos y mínimos, fíjense qué es lo que sigue en el PDF, ahí pueden ver un poco mejor en el Word, pueden ver mejor las fórmulas. Lo que uno hace es decir, bueno, me voy a calcular un volumen máximo. Vamos a escribir primero la formulita, ¿no? La formulita que usamos para calcular el volumen, en este caso es pi por diámetro al cuadrado por la altura, le voy a poner de 0 porque llamamos así, dividido 4, ¿sí? Entonces, para máximos y mínimos, para el método de máximos y mínimos, lo que voy a decir es, bueno, me voy a calcular un B máximo que va a ser justamente el valor máximo de B que puedo obtener. Entonces, lo que voy a hacer para obtener el valor máximo es decir, bueno, voy a considerar a mi D0, le voy a sumar el error. Bueno, en este caso, pues están todos multiplicando de arriba. Entonces, ¿cómo hago que esta fórmula valga lo más posible? Y bueno, voy a poner D0 más su error y el H0 más su error. Esa es la fórmula que aparece ahí que dice que es pi por D0 más delta D al cuadrado por H0 más delta H dividido 4. Y el Bmin me dice exactamente lo mismo, pero con el mínimo. ¿Qué valores le tengo que meter yo a las magnitudes que medí? ¿Sí? Para que valga lo mínimo posible. Bueno, por la forma de la fórmula, justamente, es lo mismo, pero con menos. No pensaba escribir tanto en esta primera parte, por eso no puse tan... Me quedó muy abajo el pizarrón, pero bueno. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar donde dice D0 por 7,4, donde dice delta D por 0,1, H0 por 10 y delta H por 0,1. Entonces, los invito a que hagan estas cuentas, yo las voy a hacer también, pero así chequeamos todos que estamos haciendo la misma cuenta, básicamente. Obviamente no lo hagan, si van a poner esto en centímetros, usen este delta D y este delta H, así están todos trabajando en las mismas unidades. Entonces, fíjense cuánto les da el B más y cuánto les da el B mínimo y me lo escriben en el chat, así no están aburridos. D0. Con estos valores, ¿no? Los que me di yo, después ustedes lo hacen. Yo lo voy a anotar, pero no hagan trampa. Y en principio les
déjenle muchos decimales y después vemos qué hacemos con esos decimales. Pero es preferible que sobren en un principio antes de expresar esto es centímetros cúbicos, antes de expresar el valor final, es preferible que le sobren decimales y después vemos. De 0. La estoy haciendo vuelta por... A ver, no. $7,5. $4,46. ¿En qué unidad? Y piensen también en qué unidades les va a dar, ¿no? Si están multiplicando centímetros, piensen que les tiene que dar una unidad de volumen, ¿no? Bueno, igual sale de la cuenta la unidad. ¿Cuánto les dio a ustedes? A ver. ¿Les dio algo parecido? La primera me dio 445,97, pero por ahí me confundí en algo. ¿Cuánto? 400. 45,97. Bueno, pero eso puede ser porque capaz usaste pi como 3,14. Sí, lo redondeé. Claro, bueno, esa es otra de las cosas que teníamos que discutir acá. En principio pi tiene infinitos decimales, entonces cuando uno lo corta es como si pi también tuviera su error. Sí, yo no quería tener en detalle esto porque este es como un error extra de la medición, es justo porque pi es irracional, ¿está bien? Yo, por ejemplo, usé el pi, que viene con la calculadora, que tiene muchos más decimales que 3,14, por eso me dio algo un poquito diferente. Lo que sí me preocupa es que les haya dado 44,17, ahí hay un error de un orden de magnitud, eso sí puede ser. No, porque capaz tendrías que fijarte si trabajaste con todo en centímetros. Ese es el cuidado que tienen que tener. Fíjate, esto te va a quedar centímetro al cuadrado, multiplicado por centímetro, me va a quedar centímetros cúbicos, pero si vos no tenés esto en las mismas unidades, ni siquiera lo vas a poder sumar. O sea, no le pongas un milímetro, ponele 0,1 centímetros. Debería ser eso. Profe, en mi caso, para el volumen máximo, lo expresé todo en centímetros y con pi igual a 3,14 ¿Sí? y me da 445,98, aproximado al valor de la compañera. Está bien, porque ustedes usaron 3,14, así que está bien. Pero Sí. la unidad sería centímetros cúbicos, ¿verdad? Centímetros cúbicos, sí, porque fíjate que acá te queda centímetros al cuadrado y acá te queda multiplicado por centímetros y te queda centímetros cúbicos. Que está bien porque es una unidad de volumen, ¿no? Centímetros cúbicos, mililitros, litro. ¿Está bien? En algo así tenía que dar. Claro. Bien. Entonces, en este método lo primero que tienen que hacer, recuerden, estamos en el método indirecto, lo único que medí hasta ahora fueron las dimensiones del objeto, es primero me calculo el Bmax y el Bmin, y a partir de eso me voy a calcular lo que dice en la formulita 2 al costado. Voy a tomar, y acá, bueno, ya voy a tener que borrar. Voy a borrar acá al costado. La formulita igual la tienen ahí. Y entonces van a hacer el B0, fíjense que es Bmax más Bmin sobre 2. ¿Qué es esto? Es un promedio. Estoy diciendo, bueno, calculo lo máximo de lo que puede valer, lo mínimo y lo promedio. Y me quedo con ese valor como el valor centrado. Entonces mi B0 va a ser, en mi caso, yo hago las cuentas con mis números, que encima fíjense que ya le corté decimales, ¿sí?
Lo estoy haciendo todo medio rápido. Siempre yo les recomiendo que dejen todo, al menos hasta, o sea, lo que importa es que tenga las cifras correctas es cuando ustedes escriben B es igual a B0 más menos delta B. Yo antes de eso trato de no cortar demasiadas cifras significativas porque si no vas acumulando errores por la calculadora, que obviamente la calculadora igual no te da todos los infinitos decimales, pero bueno, es mejor. En general, como uno corta antes, no hay drama. 38, 48 dividido 2. Esto a mí me dio 440,2944 centímetros cúbicos. Y el delta B, fíjense que es lo mismo, pero con un menos. Hago B max menos B min. No voy a volver a copiar la fórmula porque si no, no se va a ver, pero la tienen en el... Está en el coso, en el archivo. Y esto les da dividido 2 me da 5,9. Bien, lo voy a anotar con todos los decimales. Perdón, para el delta B, ¿qué cuenta hizo? La misma Sí. que hice acá, pero con un menos. Es la que está en la fórmula 2 del archivito. Sí. La resto y lo divido por 2. Gracias. Bien, una vez que llegamos a esto, ahora sí viene lo importante. Tengo que expresar mi volumen B. Bueno, ahora lo borro. Mi volumen B como B0 más menos el delta B con las unidades correspondientes acá. Entonces, antes de escribir esto, que esto sí tiene que estar perfecto con las cifras significativas, agarro el delta B. Con el delta B me voy a quedar con una cifra significativa. Esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, como los escribí yo. Necesito una cifra, entonces me voy a quedar solo con el 5. Ahora, como le sigue un 9, lo voy a redondear y le voy a poner 6. Además, como es un error, en general, lo que uno puede hacer es siempre tratar de sobreestimarlo, ¿sí? Porque si yo me quedo acá con el 5, capaz había valores, el intervalo me iba a quedar más chiquito y capaz había valores que podía tomar mi valor B y que los estoy dejando afuera. Entonces, en general, si uno duda en el error, si redondear para abajo, redondear para arriba, redondeen para arriba, ¿sí? Porque es un error. Igual este era cantado que era un 6, ¿no? Pero bueno. Entonces, esto me va a quedar como 6. Más menos 6 centímetros cúbicos o mililitros, que es lo mismo. Y ahora, como yo estoy diciendo que conozco hasta acá, este lo tengo que cortar acá. ¿Se entiende? Lo primero que hago es, agarro mi error, me quedo con una cifra significativa en el error, y esto lo voy a escribir con la misma cantidad de, o sea, esto tengo hasta la unidad, entonces me quedo con este número hasta la unidad. ¿Está bien? Porque no puedo conocer más. Entonces, mi volumen B0 va a estar, ¿se ve? Sí. Entonces, mi volumen B, según este método, esta forma de propagar, de calcular los errores y qué sé yo, en el método indirecto de medición, va a estar entre 4,34 y 4,46. Eso es lo que estoy diciendo cuando yo dibujo esto acá. Mi valor de volumen va a estar entre estos dos valores, centímetros cúbicos, siempre las unidades, centímetros cúbicos. ¿Sí? Bien. Esta fórmula, digamos, esta forma de calcular el B0 y el delta B es la que resulta más lógica. Pero hay otra forma que en general la fórmula se deduce un poquito más difícil que esta como que tiene su sentido. Entonces les vamos a dar directamente la formulita para el otro método y la pregunta es ¿por qué se los damos ahora? Bueno, porque es el que se usa más en general. Se usa más el método de propagación que este. Bien, les dejo un segundo para que copien y para que piensen si tienen alguna pregunta, porque ahora voy a necesitar borrar esto. Así hacemos el método de propagación.
Igual 0. Bien, ¿hasta acá alguna duda? ¿Puedo borrar? Se entiende por ahora, profe. Bien. Profe, ahí preguntaron algo en el chat. A ver. Dicen, si delta y delta H siempre van a ser igual a 0,1 milímetros. Siempre que midas con una regla que tiene una precisión de 1 milímetro, sí. La respuesta es sí. Pero eso es lo importante justamente. Que el error con el que uno mide depende de lo que está usando. Si uno usa un calibre que te permite conocer mucho más decimales, te permite hacer estas mediciones mucho más preciso, este delta D y este delta H va a valer otra cosa. Va a valer, por ejemplo, 0,01 milímetros, 0,01 centímetros, qué sé yo. Está bien, depende del calibre que tenga. Profe, yo tengo una diferencia importante en el volumen mínimo, en el cual me da 14.1432. Hay No, 20 unidades. hay algún tema de la... Fíjate que te tiene que dar muy parecido, porque fíjate que vos lo único que estás haciendo entre el Bmin y el Bmax, estás sumando o restando 1 milímetro en cada unidad, no te puede dar tan distinto, te tiene que quedar un poquitito más chico que este, pero tiene que ser el mismo orden de magnitud. Porque Claro, fíjate, lo hice 2 veces y el primero me dio similar, 445. Y el segundo no, ya 2 veces me va dando el mismo resultado. fíjate, primero haces esto, lo elevás Sí. al cuadrado, siempre con 0,1, ¿no? Sí, sí. Haces esto, primero lo elevás al cuadrado, lo multiplicás por 3,14, lo multiplicás por, y ojo porque si acá haces una suma, ponela entre paréntesis, así como lo escribí yo, o sea, si en vez de escribir 7,5, escribí 7,4 más 0,1, escribí esa suma entre paréntesis, porque si no vas a multiplicar solo por el primero. Igual no se justifica que te dé tanta diferencia. Y todo eso lo dividís por 4. No te debería dar 14, te debería dar algo muy, muy parecido a lo del principio, pero un poquito más chico. Claro. Después, si querés, lo vemos, las cuentas en detalle. Terminemos de contar esto. Lo importante es la idea, ¿está bien? Las cuentas no es que no sean importantes, porque si no les va a dar cualquier cosa, pero después entramos más en detalle si quieren y probamos a hacer esto de vuelta. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer lo mismo, pero vamos a usar, para este método indirecto, otra forma de conocer el B0 y otra forma de conocer el delta B, que es haciendo el método de propagación, que como les decía antes, es el que en general se usa más. Bien, para el método de propagación, el B0 lo vamos a tomar directamente como los valores que medimos, o sea, voy a hacer pi por el diámetro que medí, que va a ser el D0 al cuadrado por el H0 dividido 4, que en este caso, veamos cuánto me da. O sea, el B0 es fácil, es lo que uno haría, digamos, si no tuviera que pensar en errores ni nada. La primera cuenta que uno haría, 7,4 al cuadrado, lo multiplico por pi, y lo multiplico por 10, y lo divido por 4. Y esto me da 430. Siempre vayan fijándose cuando van haciendo las cuentas que les queden cosas similares, ¿está bien? A mí acá me dio 430, de vuelta, me voy a quedar con muchos decimales y de última después lo corto. Voy a poner todos los que me da la calculadora, al menos para los pasos intermedios, ¿sí? Fíjense que me dio 400 algo, ¿no? Ya si me daba, como le pasó recién al compañero, si me daba 14, que es un orden de magnitud más chico, tengo que sospechar que metí la pata en alguna cuenta. Y eso es lo importante también, que se den cuenta que metieron la pata. Después ven en qué. ¿Sí? Y este B0, fíjense que es el valor centrado. Después, está bien, vamos a calcular el delta B, que me va a dar el error, pero en principio el valor centrado tiene que ser parecido a lo que venían viendo antes. ¿Sí? Bien, o sea, es simplemente otra forma de calcular lo mismo. Esto es propagación. Y el delta B, fíjense que tiene la formulita, que esto es lo que yo les decía, que bueno, ahora parece medio sacada de la galera, pero que tiene su sentido lógico. Pi por B0 por H0 dividido 2 por delta D, más
pi por d0 al cuadrado sobre 4 por delta h. Fíjense que no le puse d0 y h0, pero bueno, es lo que debería decir d0, h0 y todo eso. De vuelta, es una fórmula, ¿no? Ahora tengo que hacer pi por 7,4 por 10 dividido 2 y todo eso lo tengo que multiplicar por mi error en d, que vale 0,1 centímetros. Y acá lo mismo. Ya tenemos todos los valores y ahora voy a poner cuánto vale cada uno. Entonces hago pi por d0, que es 7,4, por h0, que es 10, dividido 2, por el delta d, que es 0,1. Fíjense que puse todo en centímetros para que me dé en centímetros cúbicos. Esto me queda de vuelta, lo voy a copiar con un montón de decimales. Centímetros cúbicos. Y esta cuenta me da 7,4 al cuadrado por pi dividido 4 por el delta h, que es 0,1 centímetro. Y esto me da 4,308,4343 centímetros cúbicos. Yo le estoy poniendo la unidad porque ya saben lo que me da, pero fíjense que es un error en B, les tiene que dar en la misma unidad, les tiene que dar en unidad de volumen. ¿Está bien? Sumo estas dos cosas y me va a dar 15,9247, bla, 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 centímetros cúbicos. Bien. Hasta ahí, hasta donde yo lo escribí, listo, tengo el B0 y tengo el delta B. Lo que tengo que escribir ahora es al B como B0 más menos delta B. O sea, esto, ¿no? Tengo que escribir al B como B0 más menos delta B. Y tengo que tener muchísimo cuidado de que el delta B tenga una cifra significativa y de que esto tenga sentido de acuerdo al delta B que pongo. Entonces, si yo corto mi delta B hasta ahí, ¿cuántas cifras significativas tiene esto? Así como lo escribí yo. El delta B, ¿cuántas cifras significativas tiene? 6. Tiene 2, 4, perfecto, 6. ¿Y cómo quedaría si lo quiero escribir con una cifra significativa? 15,9. No, ojo, porque ahí estás confundiendo. Claro, 16,0. Entonces, ¿cómo sería? 16 o 16,0. Sería 20. Recuerden que para saber lo de las cifras significativas, uno lo que hace, yo al menos lo que hago, es decir, me voy a escribir eso en notación científica, 1,59247 por 10 a la 1, ¿sí? Y esto acá le cuento las cifras. Esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, como decías vos. Yo me quiero quedar con una. Entonces me voy a quedar solo con el 1, ¿sí? Ahora, como al 1 le sigue un 5 y encima esto es un error, lo voy a sobreestimar. Entonces esto, si lo paso a una cifra significativa, me va a quedar 2 por 10 a la 1, que es 20. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, bien. Yo hago esto para cuando me confundo con las cifras significativas, lo hago de esta forma. Cada uno como le resulte más fácil. Entonces, mi B me va a quedar como 4,30. Perdóname, Victoria, te interrumpo un segundito para hacerles una pregunta a los chicos. Sí. El 20, ¿cuántas cifras significativas tiene? 2. 2. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí. 2. Bueno, entonces no terminaron de entender bien todo.
El 2, el 20 tiene una cifra significativa. ¿No? Claro, el 0S es el orden de magnitud. Vendría a ser. Victoria siempre les estuvo hablando de una cifra significativa. Claro. Presten atención con eso. Reléanlo, por ahí es algo medio difícil de digerir. No es, en realidad no es difícil, pero por ahí... Confunde. Confusión. Confunde porque si acá dijera un 21, Claro. si yo hubiera puesto 21, eso sí tiene dos cifras significativas. Porque yo estoy diciendo, dejando explícito que esta cifra la conozco. Esto la conozco y vale 1. Cuando es un 0, puede pasar en principio que esa cifra valga 0 porque la conozco y casualmente vale 0, ¿sí? O porque no la conozco. En este caso no la conozco. ¿Se entiende? ¿Entienden o más o menos? Si yo la conociera, esta cifra, y quisiera trabajar con 2 decimales, capaz que esto le ponía 4, en vez de poner 430, le ponía, bueno, justo este te daba 430 igual, pero le podía poner 431 si sería un 5. Sí, sí, ahora se entiende. Yo tenía entendido como que el 0 a la derecha siempre era contada como una cifra significativa, por eso fue mi error. Claro. Por eso yo siempre hago esto de escribirlo en notación científica. Entonces acá queda obvio, queda un poco más claro, que este 2 me quedé con una cifra significativa, porque estoy escribiendo solo un número, básicamente. Y el 20, digamos, es el orden de magnitud. ¿Se entiende? Podría haber sido un 2 y esto me hubiera quedado 200 y esto igual iba a tener una cifra significativa. ¿Se entiende? Bien, bueno, eso después si quieren lo discutimos más, pero en principio esa es la idea. Entonces fíjense, yo ya lo borré y no me acuerdo cuánto daba el anterior, pero fíjense que nos dio algo más o menos del mismo orden de magnitud. Entonces ahora, bueno, esto que me está diciendo, ya voy a borrar las mediciones porque igual este método ya está, así que esto lo voy a borrar. Lo que me está diciendo es que tengo mi volumen B va a estar entre 410 y entre 450. No puedo decir exactamente cuánto vale. No es que vale B0, está en cualquier lugar de acá. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo a partir, en esta medición indirecta, a partir del error en las cosas con las que medí, sería con el error en D y el error en H, o sea, el error de mi regla en cierta forma, pude obtener el error de B0. ¿Cómo lo hicimos? Con dos formas. Propagando, que es la que más se usa, pero que tenemos que usar esta formulita que en principio no entendemos bien de dónde sale, o con el método de máximos y mínimos. Nosotros les pedimos que hagan las dos. ¿Está bien? Pero que quede claro que, digamos, experimentalmente es un único método. Lo único que cambia es la forma que usamos, en la cual calculamos o expresamos el resultado final. ¿Está bien? Pero es un método experimental. Bien, y este era todo del método indirecto. Pasemos ahora, bueno, si no tienen dudas, pasemos ahora al método directo, que experimental, o sea, las cuentas son mucho más fáciles, pero experimentalmente se puede hacer de varias formas, y hay que tener bastantes consideraciones más. O sea, una consulta para dejar en claro, profe. En los métodos indirectos tenemos dos. El de propagación, que es el que más vamos a usar, que es este, y el primero en el que teníamos margen de error, ¿verdad? No, depende a qué le llames método. Si estás hablando de método experimental, es un único método, porque fíjate que experimentalmente yo lo único que hice, y eso también es una confusión a veces, experimentalmente yo lo único que hice fue medir el diámetro y la altura. Y a partir de esas mediciones calculé los resultados que yo quería de dos formas diferentes. ¿Está bien? Que son equivalentes en principio. Por algo les debería haber dado bastante parecido. ¿Está bien? Lo que tiene que quedar claro, le podés llamar método, si querés el método de propagación y el método de máximos y mínimos. No está mal llamarle métodos, pero es como dos subramas del método indirecto. Ahora vamos al método experimental indirecto. Perfecto. ¿Está bien? Bien.
Bueno, voy a borrar esto. Y si no hay más dudas, pasamos al método directo. Es un poco más divertido de hacer. Seguro me mando alguna. Bien. El método directo, ¿por qué es más fácil, al menos entender experimentalmente? Porque justamente vamos a medir directamente un volumen. ¿Está bien? Entonces, hay infinitas formas de medirlo. Lo que no quiero es que se confundan con estas infinitas formas que yo les voy a dar para medir esto. ¿Sí? Ustedes elijan una y también está en ustedes elegir cuál es la mejor, la que les parece mejor, y eso también va a depender en parte de lo que les parezca a ustedes, de un criterio, pero también de las cosas que tengan en su casa. Yo, por ejemplo, conseguí esta jeringa que es muy chiquita, que después me di cuenta que era muy chiquita, que mide de 5 mililitros. A ver si se llega a ver. No, se desenfoca. Se desenfoca, pero mide hasta 5 mililitros. Imagínense que estamos midiendo volúmenes de 400 mililitros. ¿Cuántas jeringas voy a tener que usar para medir eso? Un montón. Entonces, en principio no me va a servir mucho. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que seguro vamos a necesitar va a ser un recipiente transparente, ¿sí? En lo posible, lo más liso. Si esto fuese perfectamente cilíndrico sería mejor, pero bueno, lo que tengan en sus casas. Le van a poner agua. Lo que vamos a usar es el principio de Arquímedes, ¿sí? ¿Alguno se acuerda más o menos cuál es la idea del principio de Arquímedes? Como que los volúmenes se sumaban y al poner uno dentro del otro, el volumen del agua del segundo se elevaba a causa del primero. ¿Y se eleva cuánto? La misma cantidad del volumen del primero. Exactamente, o sea, si yo tengo este volumen de agua y meto, no lo voy a hacer todavía, pero si meto mi lata y queda sumergida totalmente, el volumen que va a subir va a ser exactamente el mismo volumen de la lata. Eso es lo que dice Arquímedes. Entonces, lo que voy a hacer yo es decir, bueno, pongo agua. Voy a medir, por eso les digo, fíjense todos los detalles experimentales que hay, ¿no? Que esto sea lo más liso posible, que mi marcador sea súper fino, que mi mesa esté equilibrada, que esté, digamos, derecha, porque acá voy a medir como si fuese un nivel, ¿está bien? Entonces, voy a marcar el nivel de agua, y ahora lo que voy a hacer, voy a sumergir mi lata, no tan bestialmente como lo hice yo, pero se me cayó, y voy a medir el volumen. Por eso necesito que sea transparente, para poder medir la variación de volumen. ¿Sí? Bien. Una vez que tengo eso, hay muchas formas de calcular este volumen. Voy a tirar el agua porque ya no la necesito. O mínimamente voy a sacar esto, si me lo permite. Para cosas que tienen que tener cuidado de esto, que la lata quede... Primero, que la lata esté sellada, ¿no? Porque si no se me va a meter agua adentro y va a subir menos volumen del que debería realmente. Otra cosa, que la lata quede totalmente sumergida, porque si le pongo poca agua y la lata me queda así, el volumen, ven que el volumen que queda ahí es muchísimo, bueno, no sé si se llega a ver, pero el volumen es menor. ¿Cuánto menor? Y bueno, el volumen que va a subir va a ser el volumen de lata que tengo sumergido. Entonces, si no tengo toda la lata sumergida, no voy a medir bien el volumen total. ¿Está bien? Entonces, que sea estanco, que sea medianamente, en este caso no le importa la forma, porque fíjense que si hubiera medido algo que tenga el mismo volumen y que no tenga la forma cilíndrica, le daba lo mismo al agua, ¿no? Iba a subir lo mismo, es proporcional, es el volumen lo que sube. Bien, y ahora tengo esta diferencia de volumen que tengo 1000 formas de calcularla. Bueno, no sé si 1000, pero tengo bastantes formas. Una puede ser,
Por ejemplo, bueno, a ver, ¿cómo hacemos esto? Bueno, una, pero que es medio trucha porque uno mete la regla en el medio, es como esto es cilíndrico, puedo calcular, al menos para tener a ojo, no es este método, decir, bueno, tengo esta diferencia y esto es un cilindro, entonces puedo calcular el volumen de esto. Pero no lo vamos a hacer así. Vamos a hacer, o sea, lo primero que es importante es que entiendan eso, que esta diferencia de volumen que tengo acá es el volumen de mi lata, ¿sí? Entonces, lo voy a hacer de otra forma más fácil. O sea, una forma, es decir, tengo este volumen así, y por ejemplo, lo que puedo hacer es empezar a sacar jeringas hasta que el nivel me quede hasta acá. El tema es que yo por lo que veo acá, si yo empiezo a sacar agua, la lata me va a quedar, o sea, necesito que para hacer esto la lata siempre esté sumergida. Está bien, debería haber puesto, por ejemplo, más nivel de agua, pero se me iba a rebalsar. Ya probé antes de hacer esto, se me rebalsaba. Entonces, bueno, no lo voy a poder hacer. Si a ustedes la lata le queda por debajo de la primera marca, lo que pueden hacer es empezar a sacar jeringas y contar cuántas jeringas sacan, o sea, cuánto volumen sacan. ¿Sí? Si les pasa lo mismo que a mí, de que se les rebalsa porque es muy cortito el recipiente que tienen, otra de las cosas que pueden hacer es hacerlo más como hizo Arquímedes en la vida real. Bueno, esto se derramó un poco de agua. Ponen el recipiente adentro de otro porque esto se va a derramar y lo van a llenar con agua hasta el tope. Para esto, ¿qué va a ser importante? Y bueno, que mi recipiente, primero de vuelta, que esté todo equilibrado, y por otro lado, si es una botella cortada como la que tengo yo, que traten de que les quede lo más pareja posible, ¿no? Necesito que esto quede bien al ras. Cosa que si yo le meto un poquito más, ya empieza a rebalsar. La llené a tope y ahora sumerjo mi lata. Despacito, porque si no va a sacar más de la que debería. Ahí está. Y ahora, bueno, acá lo que puedo hacer, porque yo quiero sacar esto sin que me derrame abajo, le voy a sacar una jeringa y lo voy a sacar. Mientras voy haciendo esto, ustedes tienen que estar pensando cuántos errores estoy cometiendo, porque hay infinitos. En todo lo que acabo de hacer hay muchísimos errores. ¿Sí? Bien. Y ahora el volumen que me quedó acá derramado, tengo que medirlo de alguna forma, que ahora vamos a ver cómo hacemos, pero en principio el volumen de agua que tengo acá derramado es el volumen de la lata. Entonces, dependiendo de lo que ustedes tengan, yo por ejemplo conseguí una jarra medidora, pero malísima, porque es muy vieja y no tiene mucha precisión. Voy a tirar esto antes de que haga el lío. ¿Sí? Entonces, la forma más fácil, si se quiere, agarran la jarra medidora, tengan mucho cuidado porque como son caseras, en general las jarras medidoras miden, por ejemplo, yo tengo para medir azúcar, líquido, arroz, tazas, arvejas, entonces fíjense que diga líquido, y lo primero que pueden hacer es derramar directamente acá. Y medir con la jarra medidora. Fíjense que, por ejemplo, siempre esto me queda mojado, entonces en todos estos traspasos de agua voy perdiendo un poco de agua, ¿no? Mismo cuando yo metí la lata adentro de la botella cortada, siempre es como que por el impulso de que cae, digamos, el cuerpo, saca un poco más de agua de la que debería. Debería hacer ese proceso súper lento y sin sumergir mis dedos también, pero bueno, lo hacemos lo mejor posible. Entonces, se aseguran de estar mirando en líquidos y acá me dice... ¿Vale? Porque es una porquería. Bueno, les voy a mostrar lo que mide, a ver si puedo mostrarles, para que me ayuden también a leerlo o vean cómo lo leo.
Mi jarra medidora dice... Ay, no puedo enfocar, no sé si se ve. Esto es lo que dice líquidos en litros. Y fíjense que me quedó, me mide 1/4, 1/2, 3/4, 1 litro. Me quedó más o menos entre el 1/4 y el medio litro. ¿Sí? 250, entre 250 y 500. Sí, qué sé yo, 375, ponele si está por la mitad. ¿Las marcas del lado que son? ¿Ese 500, 600 que son? Esto dice gramos. Ah, ok. Así que por eso estoy usando esta que dice litros. Igual esta es muy vieja. Hoy en día hay jarras medidoras muchísimo mejores. Depende mucho, digamos, lo que use cada uno, pero y lo que tengan en su casa. Esta es una opción. Entonces, sería 1/4. Espera. 0,5. Esto me daría más o menos 0,375, que me da en litros. O sea, yo lo que medí, mi volumen va a ser 0, más o menos, ¿no? Fíjense que ni siquiera tengo liguitas en el medio, por eso digo que esta medición es como súper aproximada. 0,375 litros. Uy, me entró una laguna mental. ¿Es litros en minúscula o en mayúscula? No, creo que es en mayúscula. Si lo paso a mililitros, que es lo mismo que centímetros cúbicos, ¿sí? Lo multiplico por 1000 y me queda 375 mililitros. O... Profe, quedó la cámara muy abajo, no se ve el pizarrón. Ahí está. Gracias. Bien. No, por nada, gracias por avisarme. Entonces me queda esto en litros, 375 mililitros, que es lo mismo que 375 centímetros cúbicos. Primera cosa que me tengo que alegrar, por más que esto sea una porquería en relación a lo que me di antes, porque me da muchísimo menos decimal y muchísimo es diferente, digamos, y ya se nota que esta medición con esta jarra iba a ser medio trucha, porque no tengo resolución para medir esto. Pero fíjense que me dio del orden de magnitud de lo que esperaba, porque yo venía midiendo ahí más o menos 400 centímetros cúbicos. Entonces, esto me dio 375, está del mismo orden de magnitud. ¿Recuerdan qué es orden de magnitud? Porque lo estoy nombrando un montón y no sé si me entienden. Es lo que decíamos, si yo escribo esto en notación científica, me queda 3,75 por 10 a la 2. Este es el número y este es el orden de magnitud. ¿Sí? Entonces, 400, que era más o menos lo que me venía dando, es 4 por 10 a la 2. Está bien, el numerito este cambia, pero el orden de magnitud es el mismo, entonces más o menos me quedó tranquila. Si esto me hubiera dado 12 centímetros cúbicos, digo, no, pará, es otro orden de magnitud. 12 es un orden de magnitud menos que ese. Entonces, ahí ya tenía que sospechar que alguno de los dos los hice mal. ¿Está bien? Bien. Entonces, por ahora calculamos el B0, que en este caso es súper fácil porque es directo, ¿no? Es el volumen que desplazó con sus errores y todo lo que quieras, pero es el volumen que desplazó. Ya tengo el B0. ¿Cómo calculo el delta B? Bueno, la respuesta es no lo calculo, porque acá estoy obteniendo directamente la magnitud que quiero. Entonces, el delta B va a ser la mínima graduación que tenga mi jarra. Que en este caso, fíjense que es 1/4, o sea que es 0,25 litros, que es 2,5 mililitros. No, estoy diciendo 250 mililitros. ¿Sí? Es un montón de error. Acá, en este punto, es donde ustedes me dicen, no, pará, claramente esto no me servía para medir eso, porque el error que me está dando es del mismo orden de magnitud que mi valor centrado. O sea, acá salta en evidencia que no estuvo bien medir con esto, ¿sí?
repito, si ustedes tienen una jarra medidora como las que son nuevas, las buenas, esta es literal de vidrio, debe ser de mi bisabuela, van a poder medir esto con mayor precisión y esto les va a dar más chiquito y capaz lo puedan medir así. La lata de atún capaz no lo puedan medir porque la lata de atún es un volumen muchísimo más chico, va a ser mucha menos el agua que van a tener que medir y capaz que el vaso medidor no les sirva. ¿Está bien? Eso lo tienen que ir evaluando ustedes. En este punto saltan los números que esta jarra evidentemente no me sirve para hacer eso. Entonces, bueno, ponele que no me di cuenta, qué sé yo, mi B va a ser, en un caso normal, en el que esto lo pueda hacer, tienen que poner el error con una cifra significativa y a partir de eso escriben el valor centrado. Ni lo voy a hacer porque en este caso no tiene sentido. ¿Está bien? No tiene tanto sentido. Pero todavía tengo el agua que desalojé. La puedo medir de otra forma. ¿Está bien? ¿Cómo la voy a medir? Bueno, ahora quiero ver más o menos 375. Bueno, si yo tuviera una jeringa copada, no esta de 5 mililitros, el valor aproximado, ya vimos que es más o menos 375, 400, por ahí vamos a andar. ¿Cómo me doy cuenta de que mi jeringa no me va a servir? Porque si yo quiero empezar a hacer esto y decir, bueno, voy a medir con mi jeringa cuánto volumen de agua tengo acá. 1, 5 mililitros. 2, 10 mililitros. 3, 15 mililitros. Y sigo así, voy a tener que sacar 75 jeringas más o menos de esta. ¿Sí? Entonces acá es donde me doy cuenta, digo, bueno, esta jeringa claramente no me servía o tengo que tener una paciencia infinita, que no es mi caso, para hacer esto 75 veces. Lo pueden hacer, no estoy diciendo que no se pueda hacer, se puede hacer. Yo voy a hacer de cuenta como que lo hice y como que esto me dio, por ejemplo, imagínense, ¿no? Yo tengo el agua que desplacé, no se olviden, este es el agua que desplacé, o sea, es el agua que quiero medir para saber el volumen de mi lata. Entonces, lo que yo voy a decir, con toda la paciencia del mundo, en mi caso, voy a decir, bueno, saqué 73 jeringas de 5 mililitros, ¿sí? Más, ponele que la última me quedó un cachito de 2 mililitros, no sé. ¿Sí? Entonces, si saqué 73 jeringas de 5 mililitros, es 73 por 5 más 2, y esto me daría 367 mililitros. Ahí es como estoy midiendo. Cuento jeringas, como sé que cada jeringa tiene 5 mililitros, multiplico el número de jeringas por lo que sea que saque, y estamos. Ahí tengo el valor centrado. Y ahora la pregunta del millón, ¿cómo obtengo el delta B? El delta B siempre decíamos que era el error con el que yo medía. Y yo estoy midiendo con una jeringa que tiene como mínima división el, pongámosle, no sé si 1 mililitro, no, es 0,25, a ver, no veo nada, perdón. .2. O sea, el error de mi jeringa, de una jeringa, es 0,2 mililitros. Ahora se la muestro para que puedan ver ustedes. Seguro lo ven más rápido y mejor que yo. Ya. ¿Ven? Tengo 5 mililitros en total, o sea que si voy sacando jeringas de cada 5 mililitros y no se llega a ver, lo voy a dibujar acá para que se entienda mejor, pero me queda así. Tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y acá tengo el 1, y acá tengo el 2. Entonces, esta mínima graduación vale 0,2, esto es 0 mililitros, 1 mililitro, 2 mililitros, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 2, ¿sí? Entonces, la mínima graduación de mi jeringa
es 0,2 mililitros. ¿Sí? ¿Se entiende cómo hice para ver? Porque ustedes no van a tener la misma jeringa que yo, y estaría bueno que no tengan la misma. Les resultaría más fácil si tienen una jeringa un poco más grande, porque van a tener que sacar menos jeringas que lo que hice yo. ¿Sí? Entonces, mi delta B, el error sería 0,2, pero el tema es que yo no medí una vez. Medí 74 veces, porque saqué 73 jeringas más una. Entonces es 0,2 por 74. Y eso me da 14,8. ¿Se entendió? Repasemos. Sí, se entendió. ¿Se entendió? Es fácil, o sea, cuento el número de jeringas que saqué y lo multiplico por la máxima, por lo que mide mi jeringa, lo máximo que mide mi jeringa. Le sumé 2 porque me podría haber quedado también, viéndole a esto, me podría haber quedado, por ejemplo, 2,2, porque tengo capacidad de definir ese 2,2. No lo voy a hacer porque ya hice las cuentas con eso, pero me podría haber quedado. El B0 es simplemente el número de jeringas por el máximo, más lo que sea que me haya, la jeringa incompleta que me quedó, y el delta B es la mínima graduación de mi jeringa, que en mi caso es 0,2, por el total de jeringas el total de mediciones que hice, que en este caso la cantidad de jeringas que tuve que sacar, que es 74, ¿sí? Bien, y ahora la prueba de fuego. Tengo que expresar esto con una cifra significativa, ¿no? Tengo mi error, y entonces, ¿qué voy a hacer para saber las cifras significativas? Bueno, 14,8 mililitros, lo paso a notación científica y me queda 1,48 por 10 a la menos 1. ¿Sí? No, por 10. Estoy mal con los números hoy, perdón, estoy redormido. Por 10 a la 1, si quieren. ¿Sí? Entonces, el orden de magnitud es esto. Eso no lo puedo sacar, no lo toco. Esto queda fijo. Ahora, este número lo quiero expresar con una cifra significativa. ¿Sí? En principio me quedaría con 1, porque como el número lo sigue 4, como lo sigue un 4, estrictamente hablando, si uno quiere redondear, te tendrías que quedar con el 1. Pero como es un error, y yo prefiero que me sobre y no que me falte, vale ponerle un 2. ¿Se entiende? Porque es un error y en general, acá, bueno, esto depende, es a gusto del consumidor. Capaz Ernesto les dice pongan 1, capaz Ariel les dice pongan 2. ¿Sí? Si uno redondea hacia lo bestia, puede poner 1, es lo matemáticamente correcto. Yo prefiero que cuando es así, redondeen a 2 porque es un error. Pero de última le preguntan al profe que les vaya a corregir, eso no está mal ninguno de los dos, digamos. Entonces, me quedé con una cifra significativa, ya sea 1 o sea 2, y el orden de magnitud no lo toco. Entonces acá me doy cuenta, 2 por 10 a la 1 es 20. Y esto tiene una cifra significativa, 1. ¿Sí? Mililitros, ¿no? No le puse las unidades. Entonces, esto ya lo voy a borrar, era de la medición anterior. Entonces, mi volumen B es 3. Y acá, ojo, porque, bueno, depende. Bueno, vamos a dejarlo así. 367 más menos 20. No les voy a marear más. Me conformo con que entiendan eso, una cifra significativa y tal. ¿Sí? Bien. Ahora... Consulta. Sí. Pero estamos hablando de volumen, ¿no tenemos que expresarlo en centímetros cúbicos? Es lo mismo, mililitro es lo mismo. Centímetros cúbicos lo mismo. Bien. Es unidad también. Y son equivalentes además, ¿no? En este caso. Centímetros cúbicos y mililitros. Sí, igualmente está bueno que hagan, que
que hagan todos por el método directo y el indirecto en la misma unidad, porque con eso es lo que van a usar para comparar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Yo lo que me imagino de este laboratorio, además de que obviamente aprendan a medir y qué sé yo, es que es interesante porque ustedes están midiendo un volumen de dos maneras experimentales diferentes. Cada una va a tener su ventaja y su desventaja, que eso es lo que nosotros queremos que ustedes discutan en el informe, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, el método de desalojar el agua, no le importa la forma del cuerpo que yo le meto. Entonces, en principio puedo medir un cuerpo irregular. Puedo medir un cuerpo que tenga cualquier forma. En el método de indirecto, que medíamos directamente las dimensiones, ustedes necesitaban que esto tuviera una forma que le conocieran la formulita, digamos, entre comillas. ¿Sí? Esa es una ventaja del método directo, que tal vez parece como más bestial, si se quiere, pero es una ventaja, ¿sí? Y no es menor. De hecho, yo la he usado esta en el laboratorio para medir un volumen de un ventrículo en sístole y diástole cuando tenía una forma irregular. Usé después otras cosas mucho mejores, pero bueno, esa en principio sirve, ¿sí? Bien. Entonces, en este punto que ustedes ya tienen, por ejemplo, esta medición directa, y a ver, alguien me tira cuánto tenía, vamos a ponerle B directo, el valor indirecto, alguno de los dos, el de propagación o el de máximos y mínimos, no me importa cuál. Porque el método experimental es el mismo, así que les va a dar parecido. Pero me tiran algún valor que nos haya dado, que yo no lo anoté. 440 más menos 6 centímetros cúbicos. Perfecto. Gracias. Bien, ¿y ahora qué es lo que voy a hacer? Digo, bueno, medí lo mismo de dos formas. Lo primero que quiero ver es si estas dos formas son similares, por ejemplo, ¿no? O sea, si me dieron parecidas, si coinciden en algún rango. Entonces, lo primero que debería hacer, bueno, es algo que queda como lindo visualmente. Es decir, me dibujo esto, me dibujo el valor centrado 367, 387, ahora lo voy a hacer más separado, porque si no, si después me quedan valores en el medio, 387 y 347. Acá lo que estoy graficando es esto, ¿no? La medición directa, su valor centrado, y el máximo, o sea, 367 más 20, y 367 menos 20. Controlen la cuenta que hoy estoy mal con los números, ¿eh? Y acá lo que voy a hacer es voy a poner el 440, que me va a quedar, quiero ver, esto me va a quedar 374, va a estar por acá, eso está bien. 374, no, ¿qué dije? 334. 334, sí. Entonces va a estar por acá, ¿tanto? 4, está bien, 340. El valor 440, no, estoy haciendo, hice lo mismo de antes, 400, me va a quedar 434, 434 está bien, está por acá. 434 es el mínimo, 440 estamos acá, y 446 estamos por acá. Entonces, en principio, está bien, yo hice las mediciones así muy bestial, pero en principio no puedo decir que mis mediciones son similares. Esto está acá. ¿Ahí? ¿Por qué? Porque no hay ningún intervalo en el cual se superpongan. Y si bien uno lo ve, qué sé yo, tienen el mismo orden de magnitud, ¿sí? Tienen el mismo orden de magnitud, y parecen valores similares, pero no me da. Chequeen, por favor, los números. Creo que está bien. 380. Profe, igual Sí. hay algo como que no me quedó muy claro, porque cuando nosotros sacamos la primera forma, nosotros lo que estábamos sacando era el volumen de contenido de la lata, ¿o no? Bueno, esa es otra de las discusiones que tienen que hacer. Porque vos, por ejemplo, cuando medís el volumen del método directo,
Lo que vos estás haciendo es sumergir todo. Entonces, en principio, estás calculando el volumen de la lata, el volumen, a ver cómo explico. Igual, perdón, me acabo de dar cuenta. Yo antes pensaba que la lata estaba vacía, ahora me doy cuenta que está cerrada y llena. Está cerrada y llena, pero no importa. O sea, lo único lo que te sirve que la lata esté cerrada y llena es que se te va a hundir, básicamente. O sea, vos Claro. claro, sí, no le entra agua adentro. Eso no. Si no, Claro, eso sí hubiese modificado el volumen del segundo. no, de sí, alguna sí. forma. Necesitas que esté cerrada, que esté sellada y que tenga un poco de peso para que cuando lo metas se hunda totalmente en el agua. Son detalles, pero sí, es necesario, ¿sí? Claro, gracias. Entonces, sí, los volúmenes que uno está midiendo son iguales. Ahora, hay muchísimos errores, que eso es justamente lo rico y lo que ustedes tienen que discutir en el informe. ¿Está bien? ¿Por qué no me dio similar? Bueno, probablemente porque lo acabo de... Siempre que uno hace una demostración sale todo mal, pero no, me refiero, lo medí todo muy a lo bestia. ¿Se acuerdan que esto con las dimensiones lo medí con 1 centímetro? Ni me fijé si estaba midiendo bien el diámetro, que sí, que si uno lo mide en una parte más chiquita te va a dar menos. O sea, hay muchísimos detalles que tienen que saber. Y, por ejemplo, lo que hacemos, fíjense que les doy una tablita en donde, para las mediciones indirectas, que está bueno que ustedes lo completen, y fíjense que tiene más de una medición. Bueno, esas más de una mediciones puede ser porque cada miembro del equipo aporta una, por ejemplo. Yo diría que cada miembro del equipo aporte 2, que digamos sea la mínima, midiendo con la altura mínima y con el diámetro mínimo, y el que sea con la altura máxima y el diámetro máximo, por ejemplo. O sea, lo máximo que ustedes ven que pueden medir y lo mínimo, por ejemplo, o sea, 2 mediciones cada uno. Y que obviamente que cada alumno aporte lo suyo, pero además, fíjense que tengan la misma lata, ¿no? Porque si no, obviamente que les va a dar diferente. Entonces, qué sé yo, pónganse de acuerdo, son súper estándar. Pero qué sé yo, digan, bueno, vamos a comprar la lata de arvejas de tal marca, por ejemplo. Por decirles algo. Yo creería que son todas iguales. Las grandes así son todas iguales y las de atún en general son todas iguales. Pero tengan ese cuidado a la hora de hacerlo, porque si no, obviamente que van a tener un error, pero por el simple hecho de que no están midiendo lo mismo. ¿Está bien? ¿Qué más les quería decir? Bueno, y otra cosa importante de esto, más allá de que cada método tiene su ventaja o su desventaja, como por ejemplo lo que decíamos antes, de que el método directo permite medir cosas irregulares, por ejemplo, cosas a las cuales no le conozco la fórmula, también podemos preguntarnos qué método es más preciso que el otro. Hay una discusión, yo no me quiero extender mucho más porque queda solamente media hora y quiero que hagan preguntas, pero fíjense que hay una... en el archivito les explico la diferencia entre exactitud y precisión. Está más allá de las palabras, vieron que dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo miraría la figura 1 para entender la diferencia entre preciso y exacto. Ahora vamos a ver cómo extrapolamos eso, digamos, a este ejercicio en particular, pero fíjense, un método es exacto básicamente cuando está muy cerca. Imagínense, ¿no? Este es un tiro al blanco y ustedes quieren, por ejemplo, siempre que pegar en el centro, claramente, ¿no? Entonces, ¿cuándo una persona es exacta? Bueno, justamente cuando le pega al blanco. Fíjense que el grafiquito que tenemos arriba a la derecha, ese método también es exacto. ¿Por qué? Porque están todos los valores muy cercanos. Me confundí. Ese método es un método preciso porque todas las mediciones caen muy cerquita, pero no es exacto porque caen cerquitas entre sí, pero no cerca del valor correcto que sería el centro. ¿Se entiende? Por ejemplo, el de abajo a la izquierda, que tenemos, fíjense, tenemos todos los valores cercanos al centro, ¿no? O sea, si uno promedia entre comillas, decís, bueno, sí, en promedio me caen en el centro. Entonces, la persona está apuntando bien, está apuntando al centro, donde tiene que apuntar. El tema es que tiene poca precisión. Entonces, esos valores están muy dispersos, pero están muy dispersos cercanos al valor que uno quiere, al valor real, si quiere, o al centro. Y el de abajo a la derecha no es ni preciso ni exacto. No es exacto porque no está cerca. Los valores no están centrados, digamos, en el valor real o el valor que uno desea,
y además no están ni siquiera cerquita entre sí, ¿sí? La precisión en general tiene que ver con la dispersión, pero en este caso, como no estamos haciendo estadística, tiene que ver más que nada con el error relativo. Y antes de pasar a eso, hablemos de exactitud. Algo va a ser exacto cuando se aproxima a su valor real. Entonces, si yo quiero ver cuál de estos dos métodos es más exacto, lo que tendría que saber es cuál es el volumen real de mi lata, ¿sí? Por ejemplo, no sé, voy al fabricante de esta lata y me fijo a ver si me dice qué volumen tiene, teniendo el cuidado de que sea el volumen de la lata, no el volumen de lo que hay adentro, que no es lo mismo, o sea, el volumen que ustedes midieron, digamos, ¿sí? Entonces, el método que tenga el B0, o sea, este valor, el valor centrado más cercano a ese valor, va a ser el más exacto, ¿sí? El B0 más cercano al valor real va a ser el método más exacto. No sé si van a poder conseguir ese valor, tal vez no lo consiguen, así que tal vez eso no es necesario que lo discutan, sí es necesario que entiendan la diferencia entre exactitud y precisión, léanlo bien, está en el archivo, yo lo expliqué medio rápido, pero está bien explicado en el archivo, pero sí tienen que entender la precisión, ¿qué es la precisión? Y en este caso, para calcular la precisión, tienen que calcular el error relativo de cada método. La precisión tiene que ver, en este caso, con el error relativo de cada método, ¿sí? El que tenga, no lo voy a escribir, se los voy a decir, el que tiene menor error relativo va a ser el más preciso, ¿sí? ¿Cómo calculamos el error relativo? El error relativo es el delta B dividido el B0. Entonces, por ejemplo, el error relativo para el método directo, en el caso mío, fíjense que es algo que no tiene dimensiones, ¿no? Porque es un volumen dividido en volumen, me va a dar en una unidad algo adimensional. Entonces, en el error relativo para el método directo tengo que hacer 20 dividido 367. Y esto me da 0,05449. Y el error, oh, no, me estoy acá, 0,05. Y el error, ¿se ve acá abajo? Lo voy a escribir acá. Y el error relativo para el método indirecto, hago la misma cuenta, pero sería 6 dividido 440, y esto me da 0,0136, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, acá veo que el método indirecto tiene menor error relativo que el método directo. Entonces, a mí me dio que el método indirecto es más preciso que el método directo. ¿Se entiende? Y eso es algo que les da también pie a discutir. Entonces, si uno tuviera que elegir uno de los dos métodos, podés hacer los dos. ¿Cuál elegís? Y bueno, si mi experimento necesita precisión, elijo el método indirecto. No significa exactitud, no significa que este valor sea más cercano al valor real. Capaz que es este. No sabemos eso, porque no sabemos el valor real. Y precisión no es lo mismo que exactitud. Pero ese método tiene menos error relativo y por ende es más preciso que el método directo. ¿Se entiende? Eso también es algo que tienen que calcular, el error relativo para cada método y discutir. No es necesario que para el método indirecto lo hagan con los dos métodos que hicieron, el de propagación de máximos y mínimos, porque es un método, necesitan un error relativo. ¿Sí? Si quieren, calcúlenlo con el máximos y mínimos y con propagación y quédense con el más grande, por ejemplo. ¿Sí? O el que quieran. Pero, o sea, comparen el error relativo del método directo con el error relativo de algún método indirecto. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Bueno, eso es todo lo que les quería contar. No sé, Ariel, Ernesto, si tienen algo para agregar. No, lo que sí, obviamente, lo que ya marcó, lo acaba de marcar Vicky, de que en este caso el método indirecto
es bastante más preciso que el método directo. No lo tomen como un mantra, no es que esa es la regla. Claro. Eventualmente, eso tiene que ver con la precisión que tenemos con los instrumentos. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta es no solamente la precisión la determina el instrumento, sino quien ejerce la medición, digamos, quien hace la lectura. Exacto. Por ponerlo en un caso extremo, por más precisa que sea la regla, si se la das a un ciego, de poco te Claro. sirve. Exactamente. O si están distraídos en su casa, porque no sé, están haciendo sonido alrededor, capaz que leen cualquier cosa. O sea, todo tiene que ver y son todas cositas que uno no puede cuantificar, pero que también hacen a los errores, ¿no? Exactamente. Un número a mi distracción. Pero bueno. Por eso siempre en general lo que yo les decía, cuando tengo que redondear o algo, trato de ponerlo más grande, porque trato de redondear para arriba en los errores. ¿Por qué? Porque sé que hay otros errores que no estoy contabilizando. Entonces prefiero ir un poco más que sacarlo encima. ¿Está bien? Después, el tema de los informes. Yo sinceramente no llegué a ver lo que dio Alejandro. Sé que les dio un archivo para basarse en eso, pero vi que es bastante el formato tipo paper. Vi la primera hoja, digamos, y nada, tengan en cuenta eso. Se hace el título, traten de que sea un título. A ver, por ejemplo, quiero dar unas pautas aunque sea para empezar el informe. Son un montón de cosas igual lo que tienen que incluir. Y deberían estar en ese archivito. Pero, por ejemplo, el título, no le pongan TP1. Hagan de cuenta que están escribiendo un paper. Entonces, ¿qué le pondrían a su paper para que alguien lo lea? Bueno, piensen en palabras claves del ejercicio, del experimento que acaban de hacer. No sé, precisión. Depende de lo que quieran hacer foco también, ¿no? Tal vez no le dan tanta bola a la precisión, le dan más bola a otras cosas y bueno, precisión capaz que zafa, capaz que queda de lado, pero método directo, método indirecto, volumen, son palabras que no les puede faltar a su título, seguro. Son así las que se me ocurren rápido. Ustedes piensen cómo hacen para ponerle un título que sea medianamente atrapante. Después en el resumen, que esto siempre lo hacen mal, en general, no es que lo hacen mal, es como que no les gusta anticipar lo que van a decir después. El resumen es lo último que se hace, ¿sí? Es lo último que se hace del trabajo y tiene que incluir el objetivo. Obviamente son, creo que, no sé cuántas palabras típicas tiene un resumen, lo debe decir en el... Es un parrafito en general en el cual ustedes tienen que decir objetivos generales, cómo lo hicieron, cómo llegaron a trabajar con ese objetivo y las conclusiones. Por ejemplo, puede decir en el resumen, el método que resultó más preciso es el método indirecto. No está mal, tiene que decir. En general, el resumen dice en las conclusiones. ¿Está bien? Que yo sé que no les gusta porque parece que están spoileando lo que viene después, pero es así, ¿sí? Y después las partes típicas, los que le puedo tirar así tips rápido, la introducción, en general uno pone las cosas teóricas, por ejemplo, no sé, pueden enunciar el principio de Arquímedes, entonces después cuando ustedes hablan en el cuerpo del informe, directamente lo citan, porque ya lo dijeron. Entonces en la introducción en general uno escribe las cosas teóricas que va a necesitar después, ¿sí? Que otras cosas, bueno, es introducción, desarrollo experimental, discusión y conclusiones, en general, esas son las secciones que tienen que estar. ¿Qué más les puedo decir? Traten de describir el experimento como si se lo dieran a leer a su mamá, a una persona que nunca lo hizo, porque este es un experimento fácil que cualquier persona, si ustedes le explican bien, puede llevarlo a cabo. Entonces, realmente a la hora de contar qué es lo que hicieron, hacerlo como si cualquier persona lo pudiera hacer. Hagan la prueba de dárselo a leer a sus hermanos o a su pareja o a cualquier persona, a ver si le entiende qué es lo que hicieron. Porque tiene que ser así también, tiene que ser súper claro qué es lo que ustedes hicieron. Yo sé que después nos lo van a pasar a nosotros y nosotros ya sabemos lo que hicieron. Pero pongan cómo fue que midieron el volumen, porque yo les di dos formas, capaz se les ocurre otra. Dense el espacio para imaginar, para crear, qué sé yo, algo.
Si se les ocurre algo mejor, bienvenido sea. Está bien, no es que va a estar mal. No, bueno, eso, no sé, les tiro algunos tips. Ah, bueno, y otras cosas de formato que sí tienen que estar. Todas las imágenes tienen que estar con un pie, por ejemplo, el de la figura 1 que estábamos viendo recién, fíjense que dice figura 1, bla, 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 bla. Y explican cómo se ve la figura 1, al menos con un poco de detalle. Todas las figuras tienen que tener pie, todas las tablas, si van a poner tablas, tienen que tener pie y tienen que ir numeradas. Las ecuaciones también tienen que estar numeradas, igual como en el archivito que les di yo, cosa que después ustedes están escribiendo y dicen, bueno, usando la fórmula 2, bla, 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 y ya la tienen citada. Es medio bodrio escribir en la introducción a veces por eso, porque tenés mucha forma, mucha teoría, pero después cuando están contando se facilita mucho. ¿Sí? Bien, bueno, no, eso es lo que más o menos generales. ¿El archivo del informe está en el Moodle o todavía nos envió vía mail? No, está todo, debemos hacer uno similar a la guía que envió. No, no similar, es para que entiendan, por ejemplo, que es un pie de figura, que es un pie de una tabla. El formato general es parecido, pero por ejemplo, lo que yo les di no tiene resumen. Para ver el informe, agarren el otro archivito que les mandó, que les deberíamos haber mandado. No sé si ustedes me mandaron, chicos. Yo sí les mandé el modelo de informe. Sí, acabo de enviárselos, por lo menos a los que están conmigo en Telegram. Se los Ok, envío. listo. Yo Bueno, ahora se los envío. bueno, ese sería, yo ni lo vi, o sea, me lo mandó Alejandro, pero vi la primera página, pero vi que era tipo, como siempre, ¿no? Tipo paper, y nada, eso, pero se los mandé. Si quieren usen eso como base y con las pautas que le digo, pero traten de discutir, que no sea de discutir las cosas, discutir, bueno, pusimos la mesa, puse un nivel en la mesa para ver si estaba derecha, corté esto así para tener el cuidado de que quede, no sé, ese es el tipo de cuidado que ustedes tienen que tener cuando hacen un experimento, cuéntenlo, porque enriquece el informe. Bueno, no sé, eso. Sí, todo, por supuesto, dentro de ciertas medidas, obviamente. Sí, sí, No lo hagan extenso, no escriban la Biblia. sí. Háganlo en un tamaño que sea de rápida lectura, digamos. Sí. ¿De cuántos integrantes los grupos? ¿De 6 entonces? ¿5 o 6 hacemos? Sí, sí. Sí. Este, Traten de ser coherentes también con la nomenclatura que usan. Muchas veces pasa que por ahí, porque uno se marea un poco en la escritura, empieza nombrando una cosa con un símbolo, por ejemplo, y después se cambia en el medio, entonces al que lo lee, digamos, le confunde mucho esa escritura, digamos. Entonces traten de ir siguiendo la coherencia de la nomenclatura. Y a medida que van haciendo el experimento, las mediciones y demás, vayan anotando todo, ¿sí? Porque después viene el paso de escribir el informe con todo lo que les estaban contando recién, que esa es otra instancia. Mientras hacen el experimento, anoten todo, que vean que les pueda llegar a servir para redactar el informe, ¿no? Porque cada uno de esos detalles después son importantes y por ahí si uno no los anota en el momento se olvida. Entonces, vayan tratando de tomar nota de todo lo que hacen, por más que les parezca trivial, no importa, porque después por ahí es un dato que les sirve. Hay que agregar fotos. Mirá, si te parece que ayuda a entender lo que vas a hacer cuando vos contás el experimento, sí podés poner fotos. No infinitas. No sé, 1 o 2 fotos puede haber, a modo de esquema experimental, si se quiere. Si te parece que suma, sí. Si te parece que alcanza con contarlo, no es necesario. Voy a dejar de grabar y si quieren consulten de lo que sea.